Hay secretos que la Iglesia Católica ha enterrado durante siglos en las profundidades de los archivos vaticanos, documentos sellados, testimonios silenciados y registros que nunca debían ver la luz. Pero la verdad, como la sangre, siempre encuentra una manera de filtrarse entre las grietas del tiempo. Mi nombre es irrelevante. Lo importante es lo que descubrí mientras investigaba los casos más oscuros de la Santa Inquisición. Una maldición que comenzó en 1478 y que sigue cobrando víctimas hasta nuestros días. Una maldición que el Vaticano ha intentado ocultar desesperadamente, pero que ahora, por primera vez, será revelada en su totalidad. Lo que estás a punto de escuchar es el resultado de años de investigación en archivos desclasificados, testimonios de exorcistas oficiales del Vaticano y evidencia fotográfica que han sido sistemáticamente eliminadas de la historia oficial. Si eres de los que se asusta fácilmente, te recomiendo que dejes de ver este video ahora. Para los demás, les advierto, una vez que conozcas la verdad sobre la maldición de los mártires, tu percepción de la realidad cambiará para siempre. Todo comenzó cuando encontré un documento fechado en 1692 en un anticuario de Toledo, España. Un pergamino escrito en latín medieval que contenía lo que parecía ser el testimonio de un inquisidor arrepentido. El documento había sobrevivido milagrosamente a los intentos de destrucción y censura, oculto entre las páginas de un libro de oraciones aparentemente inofensivo. La Santa Inquisición Española, establecida por los reyes católicos y sancionada por el Papa Sixto IV, fue uno de los periodos más oscuros de la historia católica. Miles de personas fueron torturadas y ejecutadas bajo acusaciones de herejía, brujería o judaísmo secreto. Pero lo que no nos han contado es que entre 1480 y 1492, en una pequeña aldea llamada Trasmos, en la provincia de Zaragoza, ocurrió algo que aterrorizó incluso a los propios inquisidores. Trasmos era conocida como el pueblo de las brujas. Sus habitantes practicaban rituales ancestrales que se remontaban a tiempos precristianos. No eran satánicos como la iglesia quiso hacer creer, sino guardianes de un conocimiento antiguo sobre los límites entre nuestro mundo y lo que hay más allá. Conocimiento que la iglesia consideraba peligroso. En 1483, el inquisidor general Tomás de Torquemada ordenó una purga completa de la aldea. 23 personas, principalmente mujeres, fueron acusadas de brujería y condenadas a morir en la hoguera. Pero antes de su ejecución, las 23 prisioneras realizaron un ritual prohibido, utilizando su propia sangre. Un ritual que, según los documentos que encontré, abrió una puerta que nunca debió ser abierta. Lo que ocurrió después fue tan aterrador que los registros oficiales fueron purificados con fuego. Pero el testimonio que encontré, escrito por el padre Alonso de Salazar, uno de los inquisidores presentes, revela la horrible verdad que el Vaticano ha intentado ocultar durante más de 5 siglos. El padre Alonso escribió: lo que presenciamos durante la ejecución desafía toda comprensión humana y divina. Mientras las llamas consumían sus cuerpos, las condenadas no gritaban. En su lugar, comenzaron a cantar al unísono en una lengua que ninguno de nosotros reconoció. El cielo, que había estado despejado, se oscureció repentinamente, como si la noche hubiera caído en pleno día. Según el testimonio, el fuego de las hogueras cambió de color, volviéndose negro como la tinta. Los presentes intentaron huir, pero descubrieron que sus pies estaban clavados al suelo, incapaces de moverse, y entonces ocurrió lo impensable. Los cuerpos de las condenadas se retorcieron de maneras incomprensibles. Continuaba el manuscrito. Sus extremidades se alargaron, sus rostros se deformaron en expresiones que ningún ser humano debía poder formar, y de sus bocas abiertas emergieron sombras que se elevaron hacia el cielo ennegrecido.
23 sombras que adoptaron la forma de cuervos de ojos ardientes. Estos cuervos sobrenaturales sobrevolaron la multitud antes de dispersarse en diferentes direcciones. El padre Alonso registró que cada uno de ellos se dirigió hacia cada uno de los inquisidores que había participado en el juicio y ejecución de las brujas de Trasmoz. Lo que siguió fue una serie de muertes inexplicables. En menos de un año, 22 de los 23 inquisidores involucrados en el caso murieron en circunstancias horripilantes. Algunos se suicidaron arrancándose los ojos, otros fueron encontrados desangrados en habitaciones cerradas desde dentro. Varios enloquecieron, afirmando ver a las ejecutadas de pie junto a sus camas cada noche, con sus cuerpos parcialmente quemados y sonrisas imposiblemente anchas. El único superviviente fue el padre Alonso, quien escribió el testimonio que encontré. Pero su supervivencia tenía un propósito: ser testigo de la maldición y transmitir su advertencia. No es la muerte lo que debemos temer, escribió, sino lo que viene después. He visto lo que guarda el otro lado del velo, y no es el paraíso ni el infierno que nos han enseñado, es algo mucho más antiguo y hambriento. El manuscrito del padre Alonso terminaba con una advertencia críptica: la maldición no termina con nosotros, se renueva cada cierto tiempo. Cuando la puerta vuelve a abrirse, busca a aquellos que persiguen en el nombre de Dios, y ahora también me busca a mí. Esta pista me llevó a investigar muertes inexplicables de clérigos y funcionarios vaticanos a lo largo de los siglos. Lo que descubrí fue un patrón aterrador que se repetía cada 33 años desde 1483. Ciclos de muertes violentas e inexplicables que el Vaticano había clasificado como altamente confidenciales. En 1516, 7 sacerdotes de la diócesis de Zaragoza fueron encontrados muertos en una semana. Sus cuerpos presentaban quemaduras inexplicables, como si hubieran sido expuestos a un fuego intenso. Pero ninguno de los objetos a su alrededor mostraba señales de incendio. En 1549, durante la restauración de una capilla en Roma, 5 trabajadores y 3 sacerdotes murieron después de descubrir una cámara sellada bajo el altar. Los testigos afirmaron haber visto sombras con forma de mujer emergiendo de la oscuridad antes de que las víctimas comenzaran a ahogarse, como si sus pulmones se llenaran de humo invisible. El patrón continuó: 1582, 1615, 1648. Cada 33 años, personas vinculadas a la iglesia morían en circunstancias que desafiaban toda explicación racional. Y en cada ciclo, los informes mencionaban la presencia de cuervos anormalmente grandes observando desde la distancia. Pero lo más escalofriante fue lo que encontré sobre el ciclo de 1945. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, el Vaticano estableció una unidad secreta llamada Custodes Limines, guardianes del umbral. Su misión oficial era investigar reliquias religiosas recuperadas de la Alemania nazi, pero los documentos filtrados que obtuve revelaban su verdadero propósito: contener lo que ellos llamaban la manifestación cíclica de Trasmoz. Un informe clasificado detallaba cómo en octubre de 1945, durante la exhumación de una fosa común cerca de Barcelona, los cuerpos de 7 monjas ejecutadas durante la Guerra Civil Española se levantaron simultáneamente y comenzaron a caminar. Testigos presenciales, la mayoría soldados y sacerdotes, describieron cómo los cadáveres avanzaron hacia el norte durante 3 días sin detenerse, ignorando a todos los intentos de detenerlos, hasta llegar a las ruinas del castillo de Trasmoz. Allí, según el informe, los 7 cadáveres formaron un círculo y comenzaron el mismo cántico
que se había escuchado en 1483. El suelo bajo ellos se abrió, revelando lo que un testigo describió como un abismo que no reflejaba luz alguna, sino que parecía absorberla. De este abismo emergieron las mismas sombras con forma de cuervo que habían sido descritas siglos atrás. La unidad Custodes Liminis logró contener el incidente mediante un ritual de sellado que costó la vida a 11 de sus 15 miembros. El Vaticano declaró la zona como prohibida y construyó una pequeña capilla sobre el lugar exacto donde se había abierto el abismo. Mi investigación me llevó inevitablemente a preguntarme, ¿qué ocurrió en el siglo más reciente? Según el patrón, debería haber sucedido en 2013, durante el año en que el Papa Benedicto XVI renunció inesperadamente a su cargo, el primer pontífice en hacerlo en casi 600 años. La coincidencia era demasiado grande para ignorarla. Comencé a buscar incidentes inexplicables ocurridos en el Vaticano durante ese periodo. Fue entonces cuando establecí contacto con el padre Marco Lentini, un exorcista oficial del Vaticano que había sido repentinamente relevado de sus funciones en febrero de 2013, justo antes de la renuncia del Papa. Después de meses de negativas, el padre Lentini finalmente accedió a reunirse conmigo en un pequeño café en las afueras de Milán. Lo que me contó confirmó mis peores sospechas y añadió detalles que hacían que la maldición fuera aún más aterradora de lo que había imaginado. Fui llamado a los aposentos privados del Papa en enero de 2013. Me dijo con voz temblorosa. Cuando llegué, encontré a su santidad en un estado de terror que nunca había visto en un hombre. Me mostró marcas en sus brazos, quemaduras perfectamente circulares que formaban un patrón específico, un patrón que reconocí de inmediato de los antiguos textos sobre posesión demoníaca. El padre Lentini me explicó que el Papa le había confesado que durante 3 noches consecutivas había despertado para encontrar a una mujer de pie junto a su cama, una mujer con la piel parcialmente carbonizada, que olía a carne quemada y hierbas, una mujer que no hablaba, pero cuya boca se abría de forma antinatural, revelando una oscuridad que parecía no tener fin. Lo más perturbador, continuó el padre, fue que su santidad reconoció a la mujer de un antiguo retrato que había visto en los archivos secretos. Era Magdalena de Trasmos, la líder de las brujas ejecutadas en 1483. El padre Lentini fue asignado a investigar el fenómeno junto con otros 4 exorcistas del Vaticano. Lo que descubrieron en los archivos más restringidos del Vaticano fue que la maldición de Trasmos no era simplemente un acto de venganza, era algo mucho más antiguo y siniestro. Las mujeres ejecutadas en Trasmos no eran brujas en el sentido tradicional, explicó. Eran guardianas de un conocimiento que se remontaba a la época prerromana, protectoras de un lugar que los antiguos consideraban un nexo entre nuestro mundo y algo más. Según los documentos que el equipo descubrió, la Inquisición no atacó Trasmos por herejía, sino porque la Iglesia había descubierto que bajo el pueblo existía una estructura megalítica mucho más antigua que el cristianismo, una estructura que contenía inscripciones que describían entidades que existían antes de la humanidad y que intentaban regresar, o eso es lo que decían. La ejecución de las guardianas no fue un acto de fe, dijo el padre Lentini. Fue un intento deliberado de eliminar a quienes mantenían sellados ese lugar. La Iglesia pensó que sin el ritual anual que las guardianas realizaban, podrían simplemente sellar el sitio físicamente y olvidarse de él. No entendieron que al matarlas estaban rompiendo un sello mucho más poderoso
que cualquier piedra o metal. El equipo de exorcistas decidió viajar a Trasmos para investigar la capilla construida después del incidente de 1945. Lo que encontraron allí cambió sus vidas para siempre. Llegamos a Trasmos el 11 de febrero de 2013, continuó el padre Lentini, con la mirada perdida, como si estuviera reviviendo cada momento. La capilla estaba abandonada, cubierta de maleza, pero lo más extraño era el silencio absoluto que rodeaba el lugar. Ni pájaros, ni insectos, ni siquiera el sonido del viento entre los árboles. El equipo de 5 exorcistas entró en la pequeña estructura. En el centro del suelo de piedra que encontraron una losa circular con inscripciones en un idioma que no pudieron identificar. Cuando intentaron moverla, descubrieron que no estaba fijada al suelo. Bajo ella había una escalera que descendía a la oscuridad. Bajamos con linternas y crucifijos, dijo el padre. El pasadizo descendía mucho más de lo que parecía posible, como si estuviéramos adentrándose en las entrañas mismas de la tierra. El aire se volvía cada vez más denso y caliente, hasta que resultaba difícil respirar. Después de lo que pareció una eternidad, llegaron a una cámara circular tallada en la roca viva. Las paredes estaban cubiertas de símbolos que parecían cambiar cuando no los miraban directamente, y en el centro de la cámara había un altar de piedra negra que parecía absorber la luz de sus linternas. Fue entonces cuando los escuchamos, susurró el padre Lentini. Cánticos, los mismos que describía el manuscrito del padre Alonso, pero no provenían de ninguna dirección identificable. Eran como si surgieran del aire mismo. Mientras los exorcistas formaban un círculo protector, las luces de sus linternas comenzaron a debilitarse hasta apagarse por completo. En la oscuridad total, sintieron que no estaban solos. Cuando nuestros ojos se adaptaron a la oscuridad, vimos que no estábamos solos en la cámara, continuó el padre Lentini. Había figuras de pie en el perímetro, mujeres con vestidos antiguos y piel parcialmente quemada, 23 de ellas, formando un círculo perfecto alrededor de nosotros. Las figuras no se movían ni hablaban, pero sus ojos, descritos por el padre como pozos de fuego negro, seguían cada movimiento de los exorcistas. El padre Domenico, el más experimentado del grupo, comenzó a recitar el ritual de exorcismo mayor, pero sus palabras parecían ser absorbidas por el aire denso. Fue entonces cuando el altar comenzó a sangrar, dijo el padre Lentini, con la voz quebrada. No hay otra forma de describirlo. La piedra negra exudaba un líquido espeso y oscuro que fluía hacia el suelo, formando símbolos que se movían como si estuvieran vivos. Los símbolos formaron un círculo que comenzó a girar alrededor del altar, cada vez más rápido, hasta que pareció abrirse un vacío en el centro de la habitación. Un vacío que no era simplemente oscuridad, sino la ausencia del todo, incluso de la oscuridad misma. Del vacío emergió una figura, continuó. No puedo describirla adecuadamente porque mi mente se niega a recordar su forma exacta. Solo sé que era antigua, inmensamente antigua, y que nos miraba con un conocimiento que ningún ser humano debería poseer. La entidad habló en una voz que, según el padre Lentini, sonaba como 1000 voces susurrando al unísono, algunas en idiomas que nunca habían sido hablados por bocas humanas. Les explicó que la maldición de Trasmos no era obra de las mujeres ejecutadas, sino de algo que había estado esperando mucho antes de que existiera la humanidad. Nos dijo que las guardianas de Trasmos habían mantenido sellada la puerta durante milenios, pasando su conocimiento de generación en generación. Cuando la Inquisición les ejecutó, la entidad encontró una grieta por la que filtrarse a nuestro mundo. Cada 33 años, cuando ciertas estrellas se alinean, la grieta se ensancha temporalmente. Lo que ocurrió después fue tan horrible que el padre Lentini se negó a darme todos los detalles. Solo me dijo que de los 5 exorcistas que entraron en la cámara, solo él logró salir con vida.
Los otros 4 fueron reclamados por la entidad como parte de un ciclo que había comenzado siglos atrás. Antes de que pudiera escapar, me explicó, la entidad me reveló su verdadero propósito. No busca simplemente venganza contra la iglesia. Está utilizando la energía generada por cada ciclo de muertes para debilitar gradualmente la barrera entre su realidad y la nuestra. Y el ciclo de 2013 fue especialmente poderoso, porque logró afectar al mismo Papa. El padre Lentini logró sellar temporalmente la entrada, utilizando un ritual que había aprendido durante su desesperada huida, pero el sello solo duraría hasta el próximo ciclo. El próximo será en 2046, me dijo, con una mirada de terror absoluto, y será el último. La entidad ha acumulado suficiente energía durante los ciclos anteriores. Cuando la puerta se abra de nuevo, no habrá forma de cerrarla. Después de nuestra reunión, intenté contactar nuevamente con el padre Lentini para obtener más detalles, pero descubrí que había fallecido 3 días después de nuestro encuentro. Según el informe policial, las vi anoche, están llegando. Pero lo más perturbador fue lo que encontré cuando visité su tumba, un mes después. Alrededor de su lápida, formando un círculo perfecto, había 23 plumas de cuervo clavadas en la tierra, y grabado en una piedra por una mano desconocida estaba el mismo símbolo que el padre había dibujado para mí durante nuestra conversación, el sello de las guardianas de Trasmos. Mi investigación me llevó finalmente a los archivos digitalizados del Vaticano, que fueron filtrados en 2020 por un grupo de hackers anónimos. Entre los miles de documentos encontré uno titulado Protocolo Trasmos, fechado en marzo de 2013, apenas un mes después de la renuncia del Papa Benedicto XVI. El documento detallaba un plan para la contención definitiva del sitio de Trasmos, que incluía la construcción de una nueva estructura religiosa sobre las ruinas de la capilla abandonada. Pero lo más inquietante era la lista de sacrificios voluntarios que se realizarían para fortalecer el sello. 13 sacerdotes que darían su vida para retrasar lo inevitable. Según mis cálculos, la información obtenida, el sello temporal establecido en 2013 comenzará a debilitarse en 2045, un año antes del próximo ciclo. El Vaticano ya está preparando discretamente un nuevo equipo de especialistas para enfrentar lo que viene, pero según las profecías encontradas en los documentos filtrados, esta vez será diferente. La entidad no busca simplemente manifestarse temporalmente, busca un anfitrión permanente, alguien que le permita permanecer en nuestro mundo más allá del ciclo de 33 años. Y según los textos antiguos, ese anfitrión debe ser aquel que se sienta en el trono de Pedro. Si has llegado hasta aquí, te agradezco por escuchar esta historia oscura y perturbadora. Si te ha gustado este viaje a los secretos más ocultos del Vaticano, no olvides dejar tu like y suscribirte para más investigaciones sobre lo paranormal y las verdades que los poderosos intentan ocultar.